Muy buenas noches a todos. Bueno, como ya es usual, salir de ciertos días a hablarles sobre ciertos temas, el día de hoy voy a abordar un tema que me parece importante con respecto a la cumbre que se celebró el día de ayer en la ONU. Voy a hacer referencia en particular a la intervención del presidente Gustavo Petro. Voy a decirles cuáles son los puntos que destaco y cuáles son los que voy a dejar como que algo faltó. Destaco como número uno el tema que tocó frente al cambio climático. Importantísimo y sobre todo la demanda de recursos que manifestó y que le informó a la ONU que se necesitan para recuperar la Amazonía como un pulmón natural del planeta Tierra. Me pareció interesantísima esa intervención porque además hay que reconocer que Petro es supremamente ilustrado en el tema de cambio climático y lo que es el tema de energías limpias. Así que esa parte la destaco y le doy una excelente calificación. Otro tema que también me pareció importante fue el tema de Gaza, sobre detener el genocidio en Gaza. Obviamente somos seres humanos y no es posible que sigan bombardeando todos los días niños, niñas, mujeres, hombres, adultos, ancianos, etcétera, que todos los días prácticamente están muriendo en la guerra porque prácticamente el mundo está indiferente ante lo que pasa en Palestina. O sea, entonces, en ese punto sí también total solidaridad de mi parte y total apoyo pro Palestina, así que por ese lado también le doy una excelente calificación al doctor Petro en su intervención del día de ayer en la ONU. Otro punto que también destaco y a título de que lo hizo como denuncia y también informándole a la ONU qué es lo que ha pasado con la historia del narcotráfico en el país, es el punto de la desertificación que nos hizo Estados Unidos y el tema sobre la lucha contra las drogas fallida que ha tenido Estados Unidos en lo que respecta al glifosato. En ese punto también le doy un punto a favor. ¿Por qué? Porque es cierto, la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos lamentablemente es fallida porque se basa es en atacar solamente los cultivos y no a los narcotraficantes. Y si lo que se quiere es hacer una política antidrogas que responda a bajar la producción de cocaína, lo que debe es literalmente atacarse los nichos de donde vienen, que son en este caso las mayores fuentes de producción, de donde salen los narcotraficantes a financiar campañas y además a financiar la guerra a través del narcotráfico. Entonces, en ese punto me pareció importante lo que el presidente dijo, puesto que es la realidad que hemos vivido durante muchísimos años en Colombia y sé que también en países como México se vive algo muy similar con respecto al narcotráfico, así que si muchos mexicanos me ven van a entender por qué este punto del narcotráfico es esencial tocarlo y es esencial darle la importancia que merece. Así que por ese lado Petro también estuvo muy bien en su intervención. Yo sé que a muchas personas no les gustó lo que dijo porque literalmente, como dice el dicho, cuando les dicen la verdad de frente, creo que no se sienten cómodos y a veces hay que decir verdades incómodas porque de alguna manera esa es la forma de generar y de buscar cambios. Así que en ese punto también le doy una buena calificación a Petro y literalmente ojalá Estados Unidos reconsidere su política antidrogas porque ellos albergan a muchos narcotraficantes en sus estados y básicamente esos son los narcotraficantes que vienen acá a Colombia y mandan a pedir, mandan a hacer toda la producción de droga que a nosotros nos cuesta también muchas vidas, tanto de civiles como de policías y militares que trabajan todos los días para frenar los cultivos ilícitos. Eso por un lado. Otro tema que, bueno, no le voy a destacar mucho, puesto que de alguna manera fue un poco ambiguo y ya les paso a explicar la razón del por qué. El punto al que yo me refiero es en cuanto a la especie como de conflicto que se está viviendo ahorita entre Estados Unidos, o sea, Donald Trump, y Nicolás Maduro en el Caribe. En este punto sí tengo que decirle al doctor Petro que hay que ser
un poco menos políticamente correcto, aunque bueno, en la política a veces toca ser un poco hasta políticamente hipócrita, pero en este caso hay que ver un poco más la realidad de lo que pasa en nuestro país vecino. Yo no voy a ponerme a meterme en el contexto de Venezuela, ni más faltaba, porque yo pienso que la mejor manera de que Venezuela pueda restablecer su democracia es a través de los canales diplomáticos y en algunos casos también, como en este caso se requiere, más bien diría yo, a través de las vías legales, ¿ya? No es para nadie un desconocido que Venezuela lleva muchos años viviendo y atravesando una dictadura a través de diferentes personas, empezando por Chávez, luego pasamos a Nicolás Maduro, y bueno, el que gobierna detrás de todo, que es Diosdado Cabello, y eso tampoco es un secreto para muchas personas, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos claro que en Venezuela, si lo que se busca es restablecer la democracia, los mismos venezolanos también deben apersonarse de eso, pero lamentablemente lo que ha pasado con Venezuela es que no, o sea, los demás estados que dicen, de los más estados del mundo que dicen, no, que es una dictadura, porque en efecto es una dictadura, no se ponen a ver que el que pidan millones y millones de dólares de recompensa contra Maduro no va a hacer que se acabe la dictadura. Aquí lo que tienen que hacer con Maduro es lo mismo que se hizo con Netanyahu. Aunque Netanyahu tiene obviamente mucho más poder que Maduro, ¿no? Pero tienen es que llevarle un juicio ante la Corte Penal Internacional, porque ya, o sea, ya sabemos que Maduro ha violentado la Carta Democrática de las Naciones, que es lo del tema de los gobiernos elegidos de manera legítima, de manera democrática. Entonces, por todo lo que ha pasado en Venezuela, lo que tienen es que adelantarles un juicio ante la Corte Penal Internacional. ¿Para qué? Para que podamos, de alguna manera, los demás estados del mundo hacer incidencias en ese aspecto y poder hacer que Maduro vaya saliendo del poder. Pero en esta parte de lo que ayer dijo Petro con respecto al Caribe, digamos que para mí es un poco ambiguo. Yo entiendo que en la política a veces nos movemos en arenas movedizas y es complicado puesto que nosotros somos frontera con Venezuela, pero no podemos desconocer que Nicolás Maduro, a través de los cárteles de narcotráfico, a través de las diferentes bandas criminales que él liberó desde las cárceles, como la más grande, que es el Tren de Aragua, nos ha mandado a todos los demás países de Sudamérica y hasta Estados Unidos llegaron. ¿Para qué? Para delinquir. Entonces no podemos desconocer eso y tampoco tapar el sol con un dedo. Y yo entiendo que Petro no quiera interferir mucho en el tema de lo de Venezuela, también lo veo como un mecanismo de protección, pero a veces hay que también dar discursos incómodos sin tener que dañar relaciones internacionales. Y en este caso sí le voy a dar un punto menos a Petro por ese discurso, porque me pareció un poco superficial. O sea, desde mi perspectiva considero que lo que está pasando ahorita entre Venezuela y Estados Unidos es un conflicto que atiende a Venezuela y a Estados Unidos, ¿ya? Que no se lleve a mayores es lo ideal, porque obviamente como nosotros somos vecinos de Venezuela, a nosotros nos va a afectar un montón si llega a haber una guerra entre este par de lunáticos, y qué pena decirlo de esa forma, pero pues es que hay que decir las cosas como son. Me refiero a Maduro y a Trump como lunáticos, así que aquí en este aspecto pienso que le faltó un poquito más de contundencia a Petro, porque lejos de ser un genocidio lo que está pasando ahorita en el Caribe, es una lucha de poderes que esperemos no se lleve a mayores, porque como les digo, los primeros afectados vamos a ser los vecinos, que en este caso somos nosotros los colombianos. Continuamos. Ahora bien, me voy a poner en la perspectiva de por qué Petro está tomando esta posición con respecto a Venezuela, ¿ya? Y les voy a dar un contexto así resumido, en término flash. Si bien él tiene bastantes detractores, bastantes opositores, sobre todo acá en el país, porque en el país tiene muchísima oposición de la derecha, que yo ya les he hablado en videos anteriores, cuál es la derecha de nuestro país, que lamentablemente no es una derecha correcta, sino es una derecha corrupta, una derecha que se ha formado a partir de bases de narcotráfico, de nepotismo, de despotismo, bueno, de
una total antidemocracia, porque lamentablemente muchos políticos de mi país de la derecha honestamente han dependido de las mafias criminales para poder, en este caso, llegar al poder que han tenido. No todos, pero sí en su gran mayoría, y eso incluye presidentes, ministros, representantes al Congreso, Cámara de Representantes, senadores, etcétera. Pero no voy a entrarme en eso. Voy a tratar de entender el por qué Petro está tomando esta posición con Venezuela, ¿ya? Les comento más o menos por encima. Cuando estuvo Duque gobernando, tuvimos presente que Duque obviamente no reconocía el gobierno de Venezuela por la dictadura. Y está bien que no se reconozca una dictadura. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque yo soy demócrata y yo pienso en democracia. No obstante, aquí en este punto, si entiendo a Petro qué es lo que está haciendo, él lo que está es aminorando conflictos. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando Petro fue senador de la República, él denunció a Venezuela por violar la Carta Democrática, que era lo que les estaba hablando hace un rato. En ese momento, cuando eso pasó, se le vino encima a Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello, esta es la hora en la que todavía no aprecia a Petro. O sea, eso no se lo van a decir ustedes en noticias, pero ustedes tienen que saberlo o indáguenlo con los mismos venezolanos, a ver si lo que les estoy diciendo es irreal. Ellos no se entienden. Diosdado Cabello literalmente no pasa a Petro desde hace mucho tiempo. Ahorita le toca ser políticamente protocolario, pero en realidad Diosdado Cabello y Petro de lejitos. Entonces, en este punto, yo lo que veo que Petro está haciendo es tratar de tener la guardia baja con Maduro. ¿Por qué? Porque a Maduro todavía, como les estaba explicando hace un rato, no lo han podido tumbar de manera legal. No hay proceso en la Corte Penal Internacional, no hay absolutamente nada más allá de una recompensa millonaria que está ofreciendo Estados Unidos por Maduro y por Diosdado Cabello. Pero legalmente no hay nada. Así que como está esa incertidumbre de que tal vez el tipo, quién sabe cuándo salga del poder, como nosotros somos los vecinos y manejamos un comercio binacional con Venezuela a través de la frontera, para ser más específica en Cúcuta, que es un comercio que mueve millones de dólares al año y del que viven muchísimas personas en Cúcuta e incluso en el interior del país por el intercambio de productos que se dan ahí. Ahí incluso hay un corredor humanitario también, porque hay niños y personas niños que estudian en Venezuela o venezolanos que estudian en Colombia, y bueno, en fin, hay un corredor humanitario también porque todos los días ahí hay un paso. Entonces, el punto de no dañar la relación también está en proteger los intereses de que Maduro no nos vaya a cerrar otra vez la frontera, como hizo en su momento con Duque, y se perdieron millones de dólares en producción en cuanto a lo que genera el intercambio comercial en Cúcuta, entre Cúcuta y Venezuela. Que Cúcuta es Colombia, ya pues ahí empieza Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo también estoy viendo es que nosotros no tenemos el total apoyo de muchos países del mundo en casos de que suceda alguna guerra o de que suceda algo verdaderamente grave. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todos sabemos que con los años Venezuela se ha encargado de fortalecer sus relaciones con Rusia, con Corea del Norte, que es donde está Corea del Norte no, sino Corea del Sur, que es donde está Kim Jong-un, si no estoy mal. Sí, es Corea del Sur. No, Corea del Norte, bueno, no me acuerdo, pero el tema es que es en una de las Coreas, donde está Kim Jong-un. Entonces, estas relaciones que él ha hecho con estos dos estados, ha fortalecido militarmente a Venezuela, que es una fortaleza que Colombia en este momento no tiene. Ya les paso a explicar por qué. Les explico por qué. Sucede que nosotros, recuerdan que yo hace un tiempo, hace unos videitos, dos videitos atrás, les estoy hablando del TLC con Estados Unidos. A partir de que pasó todo lo del TLC con Estados Unidos, posteriormente se hizo un acuerdo con ellos en cuanto a lo que es el tema armamentístico, ¿ya? Estados Unidos vino a adoctrinar militares en Colombia, Estados Unidos apoyó a Colombia en todo el tema de armas, nos vendieron aviones incluso que ellos ya no utilizaban, los caza creo que eran, bueno, el tema fue que a nosotros ellos nos armaron en su momento. Con el paso del tiempo, pero eso sí, ¿por qué pasó? Porque es que muchos presidentes en ese tiempo, entre esos Álvaro Uribe Vélez, que fue el que hizo todo ese negocio,
de las armas, a él solamente le interesaba la guerra, porque a esos no les interesa nada más sino la guerra y el narco, nada más. O sea, a esos solamente les importa la droga y la violencia. O sea, entre más violencia haya, mejor, porque más campaña y más política sucia pueden hacer. El punto está en que nosotros en Colombia no tenemos esas relaciones de poder con otros estados como esos, como Rusia o como con el señor Kim Jong-un. Nosotros no tenemos eso. Venezuela sí. ¿Cómo lo ha logrado? A su manera, pero lo ha logrado. Nosotros escasamente tenemos alianzas comerciales con Japón, bueno, que esa quedó en vilo porque cambiaron de primer ministro. Falta ver, a ver qué pasa. Ojalá se dé, se concrete. Y con China, que tenemos esa alianza, pero comercial. Y ahorita quedamos prácticamente otra vez casi que a la deriva. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos, ustedes ya saben que nos desertificó, al desertificarnos tampoco nos van a dar apoyo en el tema de la erradicación de cultivos. Entonces, ¿eso qué significa o cómo pienso yo que lo interpretará Petro también en su cabeza, ¿no? Aunque es su forma de hacer, él tiene su forma de las cosas, pero yo pienso también que es lo que él también puede estar pensando, cómo lo puede estar viendo. Lo que puede estar viendo acá es que si literalmente nosotros entramos en un conflicto con Venezuela, Venezuela se agarra con Estados Unidos, nosotros quedamos justo en medio de todo ese conflicto, ¿qué es lo que puede pasar? Que Colombia no va a tener con qué defenderse. Así de sencillo. O sea, literalmente nosotros vamos a estar en medio de todo ese conflicto y nosotros vamos a ser los primeros afectados. Y no vamos a tener con qué defendernos ni vamos a tener quien nos defienda. Entonces, si nos echamos de enemigos nuevamente a los del régimen de Venezuela, lo que nos va a pasar es que se van a incrementar las pugnas porque Donald Trump literalmente quiere armar guerra con todo el mundo y en particular ahorita con Venezuela, y nosotros vamos a quedar justo en medio de ese conflicto. ¿Y a quiénes va a perjudicar? A nosotros, a nuestro país, a Colombia. Entonces, como no tenemos alianzas a nivel armamentístico, por así decirlo, o de ejército con otros países, ¿cómo quedamos nosotros? O sea, pónganse a pensar ustedes también. O sea, yo a la gente, cuando yo entro a los comentarios de los medios de comunicación, en diferentes redes sociales, plataformas, etcétera, y leo los comentarios de la gente, yo me doy cuenta que muchas personas no se ponen a pensar en esta situación, sino solamente repiten lo mismo, que es que Petro es guerrillero, que es que Petro fue el M-19, que es que Petro esto, que Petro es drogadicto, otra cosa que también no es real, pero bueno, hasta donde sabemos no nos consta y tampoco hay pruebas, y Álvaro Leiva tampoco lo ha probado y nunca lo va a saber probar porque ese señor es un corrupto y está denunciado él y su hijo por ampones. Pero el tema es que la gente solamente crea odios y disputas, pero la gente no busca soluciones ni busca la manera de tratar de entender el por qué pasan estas cosas en Colombia y el por qué a veces en política, como les estaba diciendo yo al comienzo, hay que ser políticamente correcto y en algunos casos políticamente hipócrita. Y para darles un ejemplo también claro de eso, les traigo a colación a Ortega, al dictador de Nicaragua. Ese señor, el que dice que la hacienda, el Palacio Nariño es una hacienda, ese señor odia a Petro porque dice que él no es un verdadero líder de izquierda. Así que los dejo con eso y pónganse ustedes a pensar y me dicen en sus comentarios qué relación les quedó de lo que les acabo de ilustrar. Que tengan una buena noche, un gusto saludarlos. Chao.